están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Sean bienvenidos al programa Volviendo a la Palabra de los jueves, aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM de la radio aquí en Monterrey, Nuevo León. Aquí estamos todos los jueves, también estamos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Si aún no escuchas en ese horario, también puedes sintonizarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están en cabina mi hermano Francisco, mi hermana Elena y mi hermano Jesús. Y ellos ya están listos para recibir tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Así que para eso te vamos a dar los números de teléfono aquí en cabina. Los que tú ya conoces de Radio Esperanza son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Te los voy a repetir. 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo electrónico también te lo voy a pasar. Podemos estar en contacto también vía correo electrónico, ya seas de aquí de la ciudad, fuera de la ciudad o incluso fuera del país. El correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También te voy a dar mi número de celular personal por si quieres llamarnos al terminar el programa o bien mandarnos un mensaje durante el programa, un WhatsApp, un mensaje de texto. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo voy a repetir, 818-252-8607. También te invitamos a estar en contacto vía Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Si gustas visitarla, nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página como en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras prédicas. Si te interesa alguna de ellas, ahí hay incluso donde la puedes descargar, ¿ok? O si te interesa alguna de las prédicas pasadas en disco, también puedes llamarnos y te la hacemos llegar. Lo mismo, si no tienes Biblia y quieres comenzar a leer la Biblia, llámanos y te hacemos llegar también una Biblia. Solamente tenos un poco de paciencia, pero de que te la enviamos, te la enviamos, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es ahora en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con la calle Colón. Corregidora Cruz con Colón, muy cerca de la Clínica 6 en el centro de San Nicolás de los Garza. Si esta dirección no te queda cómoda, tenemos además unas pequeñas células de estudio en casa. Estamos los lunes en Pedregal del Topo Chico en Escobedo, los martes y los jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca y los sábados en Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa alguna de estas, si te queda cómoda, llámame y te paso la información del domicilio, los horarios y todo lo demás, ¿ok? Además te voy a dar un aviso que hemos dado las últimas semanas de un hermano en Cristo, un oyente de la estación, nuestro hermano Roberto Escalante, que tiene una situación delicada con su vista y una serie de operaciones que hacerse, y solo la primera cuesta alrededor de 70,000 pesos. Tenemos algunas semanas dando sus datos aquí en el programa para si tú que escuchas y el Señor pone en tu corazón ayudarle. Esto es su dato. Te voy a pasar su número de cuenta, es un Oxxo Saldazo, su nombre es Roberto Escalante, la cuenta es la 4766 8412 3293
5794. Esa es la cuenta, te la voy a repetir. 4766-8412-3293-5794. Y si quieres más información, si no lo alcanzaste a anotar, solo llámanos o llámale a él directo. Su número de celular es el 818-178-0647. Y le enviamos un saludo a nuestro hermano y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores. Comenzamos hablando de todas las malas prácticas que han sido metidas por estos al cristianismo, por estos falsos maestros. Y lo principal es tratar de alertar, de que la gente entienda, de que tú que escuchas entiendas que no es cosa menor. Lo que tratamos de poner en tu mente es eso, que no es cosa menor. El cristianismo, de hecho, no es cosa menor, ¿okay? Es cuestión de vida o muerte eterna. Y la Biblia enseña que tenemos que estar en alerta, que tenemos que velar. Dice Proverbios 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. La Biblia se encarga en decirnos muchas veces que hay un cristianismo verdadero y un cristianismo falso. El cristianismo verdadero, su puerta es angosta, el camino es estrecho. Y eso lo anuncia en muchas partes nuestro Señor Jesucristo. La vida está en juego. Entonces tenemos que distinguir, hermano, poner en práctica el discernimiento. Hay que distinguir la iglesia a la que visitamos. ¿Cómo distinguirla? Principalmente por su enseñanza, por su pastor. De eso estamos hablando. Pero tienes que entender lo que es deber tuyo. Nadie lo hará por ti. Ni modo que algún día te unas a una iglesia y el pastor te diga, pásale, pásale, soy un falso pastor, pero pásale, aquí vas a estar bien, nos vamos a ir al infierno juntos. Pero no, nadie va a hacer eso. Todos van a decir o vamos a decir que venimos de Dios, que somos pastores de Dios. Por eso la responsabilidad es de la gente. En primera de Juan 4:1 nos manda el Señor que tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. Y no hay un juicio menor para los que caen en el engaño. No hay un juicio de, es que no sabía, es que me engañaron. No hay un juicio menor, ¿sí? Porque tenemos la Biblia en mano. Y todo lo que está padeciendo el cristianismo es por pereza. Es por falta de interés en la Biblia, es por falta de lectura, pero porque no tenemos interés en la Biblia, por flojos, por perezosos, por seguir cualquier cosa. Y no interesarnos en la Biblia es no estar interesados en Dios. ¿En quién es Dios? ¿A quién le importa? Lo único que queremos es, ¿qué me puede dar? ¿Milagros cuando estoy enfermo? ¿Dinero cuando me hace falta? Y es todo lo que queremos. Queremos tener un Santa Claus, queremos tener un genio de la lámpara y ya se acabó. ¿A quién le importa qué siente? ¿A quién le importa cómo piensa? ¿A quién le importa si se enoja o no se enoja? ¿A qué le importa lo que le gusta o lo que le disgusta? Y eso es lo que demuestra la pereza en cualquier persona. No me importa, oye, dicen que hay que bailarle, báilale, o sea, pero y si no le gusta, ¿a quién le importa? Todos bailan, baila. Todos se tiran al piso, tú tírate. Todos ladran en lenguas, tú también hazlo. Y nadie se interesa en la verdad de Dios. Pero es una orden, probar los espíritus a ver si son de Dios. Y de eso estamos hablando, de cómo distinguir a los falsos profetas, cómo distinguir a los falsos maestros, cómo distinguir a los falsos pastores. Comenzamos hablando, por ejemplo, hablando de los profetas que hoy se nos paran y le renacieron a la iglesia. Hay un versículo muy, muy sencillo. Si lo que profetiza no se cumple, no viene de parte de Dios. Eso es súper sencillo. Hermano, ya con eso nos quitaríamos tanta lastra de encima. ¿Sí? Si alguien declara sanidad sobre alguien y no sana, pues no es de Dios, mi hermano. Nada de que, es que le faltó fe, es que le faltaron polvitos mágicos. Nada, no viene de parte de Dios, es un engañador.
Todas las veces que has visto a tu pastor declarar sanidad sobre alguien y ese alguien no sana, es porque tu pastor no viene de parte de Dios. Eso enseña la palabra. Y ya con eso tan sencillo nos quitaríamos varios, ¿ok? Pero después tenemos que avanzar en las características, ¿sí?, generales de un falso pastor. Las últimas semanas hablamos quizá de la más grande hoy, ¿sí?, de lo que tienen todos los pastores, los que se nos han unido al cristianismo por avaricia, viendo una oportunidad de ganar dinero. Todos esos que hoy ven el pastorado como una profesión. Sí, oye, ¿qué estudiaré? A ver, no, pues que contador son 5 años, doctor son 7, pastor, oye, pastor, tomas un curso ahí por internet, te pones en la esquina y ya eres pastor, y es más redituable, hombre. Y luego los huesos se van pasando, así como los de los maestros, ¿no? El pastor hereda a su hijo o a su esposa. Y ahí se van y han encontrado la forma de vivir a costa del pueblo, a costa de la gente. Y esta es una característica de un falso pastor, la avaricia. La avaricia. Al falso pastor le gusta el dinero. El dinero. Encontró la forma de vivir sin trabajar. Oh, la gallina de los huevos de oro. Encontró sus mensos que lo mantienen y solo tienes que hablarles tantito de Biblia, pues al fin que nadie sabe nada. Al fin que nadie sabe nada. Mire el verso que leí ahorita, primera de Juan 4:1. Y empezando a poner en práctica una regla, hermano, no solo es que tienes que leer la Biblia, sino que tienes que luchar por entenderla. Y para entenderla, tienes que leerla como Dios manda, en su contexto, leyendo libros completos. Primera de Juan 4:1, si comenzamos desde atrás, desde el 3:3, mira de lo que habla. Primera de Juan 3:3, el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo. Está hablando de purificarse. Mira el 3:6, todo el que permanece en él no peca. El que practica el pecado es del diablo. Está hablando de santidad. Mire el 3:10, el que no hace justicia y no ama a Dios no es de Dios. También el 3:16, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El 3:18, no amemos de palabra sino de hecho y de verdad. El 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Fíjate todo lo que predicó para llegar al 4:1 y decirte que no creas a todo espíritu, que muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero a veces no leemos ni siquiera este verso. Pero cuando lo leemos, ok, hay que probar los espíritus. ¿Y cómo le hacemos? Pues si leyeras el contexto, nos lo está diciendo. Todo lo que leímos en el 3 nos lo está diciendo. ¿Cómo distinguir un falso de un verdadero? El verdadero nos habla de purificarnos. El verdadero nos habla de santidad. El verdadero nos confronta con el pecado. El verdadero no nos da por nuestro lado, no minimiza nuestro pecado. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que han dejado de hacer, más bien. Lo que hacen hoy los falsos no nos hablan del pecado, no nos enseñan a purificarnos, no nos hablan de poner la vida por los demás, no nos hablan de que tenemos que amar, de hecho. No nos habla de santidad y en eso se distingue, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Ahí dice más adelante en el 4:2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Sí? Y yo no sé si tú lo has visto. Yo he visto estos ridículos que están echando ahí demonios, según él tener a un demonio ahí, ¿no? A un endemoniado. Y luego le están diciendo, ahora le confiesa que Jesús vino en carne, confiesa. Y el demonio no puede confesarlo. Dicen, ¿ves? Pues es un demonio, por eso no puede confesarlo. ¿Qué clase de tonterías se nos han metido a las iglesias? En el contexto, hermano, el contexto de lo que está hablando.
confesar a Jesucristo es esto, predicar todo lo que vimos en el 3. El que viene de Dios predica todo eso. El que no va a predicar en contra del pecado. No te dirá que si practicas el pecado eres del diablo. Él no te mandará a dar la vida por los hermanos. No te habla de permanecer en él. Y todo lo que habla la epístola de Juan. ¿Sí? Y mira, sigue leyendo contexto ahí en el 4:4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ellos, o sea, los falsos, son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y por eso el mundo los oye. ¿Te fijas? No está hablando de hacer que el demonio confiese. No, está hablando de que según lo que prediquen estos falsos, a los que se nos manda probar, los distinguiremos. Los distinguiremos. Y según lo que prediquen, estarán confesando a Cristo o no confesando a Cristo. Ellos hablan del mundo, ¿sí? Es decir, ellos no confiesan a Jesús. Cuando hablan cosas del mundo, ellos no confiesan a Jesús, ¿sí? El que es de Dios no habla del mundo. Dice primera de Juan 2:15, ¿a qué se refiere con el mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y mira lo que dice el 2:16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que desea tu carne, todo lo que desean tus ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no viene de Dios, no proviene del Padre. ¿Okay? Si te fijas, esas tres cosas engloban todo lo que el diablo siempre ha ofrecido a cambio de ser adorado. Esas mismas tres son las que se ven acá en Mateo 4, cuando quiere tentar a nuestro Señor Jesucristo. Si te fijas, las tentaciones son las mismas, ¿sí? Le dijo, la primera es, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué le está hablando? De los deseos de la carne, ¿sí? La segunda es, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará, etcétera. Está hablando de la vanagloria de la vida, es decir, de las cosas vanas. Y lo último, cuando lo subió y le mostró todos los reinos del mundo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está hablando de los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, ¿sí? Y sin embargo es lo que hoy nos enseñan a perseguir. Santiago 4:3 nos dice, pedís mal, porque pides para gastar en vuestros deleites. 4:4 de Santiago, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es decir, si te gustan las cosas del mundo, eres enemigo de Dios. Y volviendo a primera de Juan, en este tenor nos dice, probad los espíritus, ¿sí? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y nos está dando esta clave. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Esta es la primer característica, o la más grande hoy, de un falso pastor, ¿sí? Hablan del mundo, hablan de tener dinero, hablan de que Dios quiere hacerte rico, hablan de que Dios quiere darte un coche, hablan de que Dios quiere cambiarte por una casa más grande, hablan de que decláralo y vivirás ahí, hablan de que decreta y será tuya, habla de que siembra para que Dios te prospere, hablan de puras cosas del mundo. Si tú estás en una iglesia así y te gusta lo que ellos prometen, eso no viene de Dios, ¿sí? Son ellos los que te hacen promesas de sanidad. Dice, siguiendo en Santiago 4:6, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Primera de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las pueden entender. ¿Ok? Esta es la primera clave, ¿sí? ¿Cómo reconozco un falso pastor? Lo primero es, ofrecen cosas del mundo,
¿sí? Cuando el Señor habla de cosas espirituales. Nuestro Dios Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Romanos 8 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. Hay que tener cuidado, mi hermano. Segunda de Pedro 2:2 nos anuncia que muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, pero lo harán por avaricia. Primera de Pedro 5:2 mandó a los pastores apacentar la grey, pero no por ganancia deshonesta. Entonces esa es la primera, pero la más grande. Alrededor de este deseo de dinero, predican doctrinas como el diezmo, que hoy no está vigente para los cristianos, pero se aferran a él, y ya no nomás diezmos, sino ofrendas, primicias, pactos, promesas y todo eso y tantas cosas con tal de obtener el dinero, como la doctrina de la prosperidad. Sí, pacta con Dios y Dios te dará. ¿Ok? Pero esto ya los descubre como falsos. Primera de Pedro 2:1, hubo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estas palabritas son tan interesantes. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios cuando la escudriñas y la lees despacio, mi hermano. Mira lo que dice Pedro ahí en el 2:1. Hubo desde antes, hermanos, si tú lees el Antiguo Testamento, ya el Señor hablaba contra los falsos profetas. Y lo dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, ya están. ¿Y qué hacen? Introducir herejías destructoras. Herejía se oye así súper grande, pero solo es una mala enseñanza, una enseñanza errada. Eso es lo que significa herejía. Pero mira la palabra que dice ahí. La introducirán encubiertamente. ¿Qué quiere decir? Claro que te la venderán como algo cristiano, ¿sí? Te la respaldarán con versículos bíblicos incluso, porque así trabaja el diablo. De eso estamos hablando. De que como comenzamos el programa, no son gente que dicen, pásale para acá, venimos del diablo, pásale, vamos a alabar a Satanás. No dicen eso, hermano. Son iglesias que ahí en su local está el anuncio y dicen iglesia de Dios, la casa de Cristo, castillo del Señor y cosas así. Pero no pertenecen a Dios. Pero lo hacen encubiertamente. Dice segunda de Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos manda a estos, evítalos. Evítalos. Segunda de Corintios 11:13. ¿Por qué? Porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. El Señor dijo allá en Mateo 7, parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pero se disfrazan de ovejas, aparentan piedad y encubiertamente han metido tantas y tantas herejías destructoras al cristianismo, tanto que el cristianismo de hoy, o lo que hoy llamamos cristianismo, el cristianismo mayoritario de hoy, hablando del cristianismo evangélico, nada tiene que ver con la Biblia, hermano. Nada, absolutamente nada. Hermano, a la iglesia que tú vayas el domingo, mira todo lo que practican, mira cosa tras cosa lo que practican, cómo piden el dinero, toda la alabanza, todos los brincos, incluyendo la predicación. Búscalo en la Biblia y no lo vas a encontrar. La forma en que está formada la iglesia, la forma en que tienen un púlpito, un altar, por el amor de Dios, ¿de dónde hemos sacado un altar? Los altares no eran para los pastores. Lo que pasa en una reunión cristiana, búscalo en la Biblia.
No tiene ningún sustento, ningún sustento. Pero todo lo han metido como malas enseñanzas, herejías, herejía tras herejía. Y esta es la segunda marca de un falso pastor y la más grande. De hecho, la primera que hablábamos de la avaricia sale de aquí. Ya te tuercen palabra para justificar su avaricia, para decir, mira, eres una princesa de Dios, tienes que tener de todo. El que es de Cristo tiene que tener éxito. No está en la Biblia, por el amor de Dios. Y entonces la segunda es esto, ¿sí? Dice primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esto es lo que han traído hoy. ¿Son espíritus engañadores como los que nos manda primera de Juan 4 probarlos? Y lo que han traído, como dijo Pedro, herejías destructoras, Pablo lo nombra doctrinas de demonios. ¿Sí? Pero son enseñanzas, predicaciones, escritos, doctrinas de demonios. Dice segunda de Corintios 11:4. Viene alguno predicando, es decir, enseñando, compartiendo mensajes, pero de otro Jesús que el que os hemos predicado. Y eso es lo que hacen. Claro que predican, pero predican a otro Jesús. Tú vas a aquella iglesia y dices, yo sentí, hoy sentí maravilloso, recibí. Sí, dice aquí, recibes otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado y bien lo toleras. Todo lo toleras. Y eso es lo que hacen los falsos. Predicar a otro Jesús. Traer doctrinas de demonios con apariencia de piedad y lo hacen encubiertamente. Mira cómo lo que hicimos si leyéramos la Biblia, hermano. ¿Cómo protegernos? Es que de eso trata el tema de hoy. ¿Cómo protegernos? No hay otra forma más que leyendo la Biblia. ¿Cómo saber si un pastor es falso? Tienes que tratar de saber tanta Biblia como él. Como él, no es imposible, hermano. Los pastores no son seres bajados del cielo directamente. Si acaso tanto los buenos es gente que estudia, los malos es gente que estudia menos o que estudia mal, ¿sí? Pero no es nada imposible, se trata de leer la Biblia, de estudiar Biblia. Y esto para proteger tu vida. Tu vida, cómo descubrir un falso, cómo distinguirlo, un verdadero de un falso, con la Biblia. Con la Biblia, hermano, comienza con cosas sencillas. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia completa? Tú que ya tienes 3, 4, 5 años de cristiano, ¿has leído la Biblia completa? Es ahí donde está la vida, no en ninguna iglesia, no en ninguna religión, no con ningún pastor. Es ahí donde está la vida. Mira Mateo 7:15. Es donde Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Y a veces, hoy el cristianismo no lee Biblia, pero el que lee versículos aislados. Hay prácticas que parecen tan buenas y no lo son, hermano. Memorizar versículos aislados no es una buena práctica. Parecería una práctica cristiana, pero no lo es. La única práctica correcta es leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, entenderla en su contexto, entenderla cronológicamente. Si acaso es la primera vez que la lees, si nunca la has leído completa, solo hay un consejo antes que este, es comenzar entonces por Mateo, comenzar por el Nuevo Testamento. Pero cuando llegues a Apocalipsis, ya comienzas al día siguiente en Génesis y ahora sí la lees completa. ¿Cuántas veces tiene el cristiano que leer la Biblia? Toda su vida. Toda su vida. Ahí está la relación con Dios. Ahí es donde platicamos con Dios. Ahí es donde escuchamos su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y hoy hay gente practicando
Pues brujería, hermano, diciendo, oh Señor, háblame, háblame, háblame. Y el Señor solo dice, ya te hablé, ya te hablé, ya te hablé, ya dejé mi libro, léelo, léelo, léelo. Y la gente creyéndole a sueños, creyéndole a visiones, ni siquiera ya de ellos, sino de cualquier tipo que se nos para en un púlpito y dice, oh, ayer tuve un sueño tremendo. Pues guárdatelo para ti, viejo, guárdatelo para ti. Al pueblo lo que necesita es palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios, Biblia, volver al libro. Otra vez, Mateo 7:15. Perdón, antes de continuar te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y el número de celular es el 818-252-8607. Y hoy te hablo y te leo, yo creo que más Biblia que de costumbre, porque es maravilloso, hermano. Me gustaría que te enamoraras de ella. Primero hay que leerla y ver que de todo esto que yo te platico, de estos falsos, y, hermano, a Jesús no se le escapó nada. No se le escapó absolutamente nada. Antes de que existieran los falsos, el Señor ya los había anunciado. Y si leyeras la Biblia, hermano, te darías cuenta de que hasta nos dice Jesucristo de qué nos iban a predicar, por qué lado nos iban a querer engañar. Es grandioso Jesús, es grandiosa su palabra. Y entonces, ¿por qué caemos? Porque no la leemos. Pero nos dice con toda claridad. Ahorita te voy a leer otros pasajes donde dice con toda claridad en dónde se iban a enfocar los engaños del diablo para que fuera fácil para nosotros descubrirlos. Pero no, ya andamos viendo al diablo en todos lados, en la gripa, en la tos, oh, el demonio de pérdida de empleo, yo te rechazo, y el diablo burlándose de los que nos decimos cristianos. Mateo 7:15, ahora sí, hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Y la costumbre de hoy de los pastores, y costumbre que han metido en los cristianos, leer versículos, ahí está, ves, y dice, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, y luego alguien puede tomar este versículo, ves, tienes que guardarte de los falsos profetas, esos que predican en radio contra el diezmo, son falsos profetas, y luego te llevan a Mateo 7, ahí está, no, mi hermano. Por eso se lee toda la Biblia. Cuando dice, guárdese de los falsos profetas, ok, Jesús, ¿cómo le hago para guardarme de ellos? Pues lee todo el libro. Mateo 7 está en el Sermón del Monte. El sermón comienza en Mateo 5. Por el amor de Dios, lee de perdido de Mateo 5 a Mateo 7. Ese es el Sermón del Monte. Mira cómo comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, etcétera, etcétera. Ellos verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución, a los que vituperen y a los que persigan, de ellos es el reino de Dios. Esta es la doctrina de Cristo. No sé si me estés entendiendo. Si esto predicó Cristo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Esta es la doctrina de Cristo. ¿Cómo distinguirás un falso profeta? Te predicará contra esta doctrina. ¿Cómo que bienaventurados los que lloran? No, no debes de llorar. El cristiano ya no debe enfermar. El cristiano no debe pasar ningún sufrimiento. ¿No te das cuenta que esa no es la doctrina de Cristo? El cristiano debe ser pobre de espíritu, humilde, humillado, no altivo. El cristiano va a llorar, va a sufrir. Dijo el Señor, en el mundo tendrás aflicción, solamente que confíen, porque yo he vencido al mundo. El cristiano debe ser manso. El cristiano debe soportar todo, aguantar todo. El cristiano debe ser misericordioso. El cristiano va a padecer persecución. El cristiano va a ser vituperado. Entonces, el que te predique cosas así, porque esta es la doctrina de Cristo, viene de Cristo.
El que te predique cosas contrarias a estas, pues es un falso. De los que nos está diciendo Cristo, guárdense de estos. Son doctrinas que las disfrazan de cristianas, encubiertamente, que se oyen bonitas. De hecho, se oyen más bonitas que las de Cristo cuando estás en la carne. ¿Sí? Que se escucha más bonito. Oye, si te haces cristiano vas a padecer. O si te haces cristiano se van a acabar tus problemas. ¿Qué se escucha más bonito, mi hermano? Pues si eres cristiano, se van a acabar tus problemas, ¿verdad? Acércate a Dios. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Por el amor de Dios, acércate a Cristo. Y Él te los va a resolver todo. Eso se escucha más bonito, ¿no? Pero Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a poner en contra a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos. No, eso no es. Pero esa es la doctrina de Cristo. No sé si te das cuenta. El diablo parece que habla más bonito que Cristo. Pero solo Cristo tiene la verdad. Solo Cristo tiene la verdad. ¿Has escuchado predicadores que dicen el cristiano debe tener todo, el cristiano no debe sufrir, el cristiano no debe llorar, no debe estar enfermo? Hermano, doctrinas totalmente contrarias al sermón del monte. Esto es el sermón del monte. Y esto hay que hacerlo con toda la Biblia. ¿Cómo distinguimos al verdadero del falso? Por lo que predican, ¿sí? Por lo que predican. El falso por lo regular predica puras cosas que nos convienen, apelan a nuestra carne, a nuestros deseos, pero el verdadero predica la doctrina que predicaba el Señor. Dice segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero Dios dice que nos pueden estar engañando. No escucharemos la advertencia de Dios. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, dijo el Señor. Nos están engañando, nos pueden mandar al infierno y solo por perezosos, por conformistas. Y te vuelvo a preguntar, ¿de perdido has leído la Biblia completa una vez? ¿Una vez? Hermano, hay gente que sigue hombre en la verdad. Cuando la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿verdad? Y se atreven incluso a discutir. No, yo creo que yo estoy de acuerdo. Hay doctrinas que sirven mucho para discutir, ¿no? Oye, salvo siempre salvo o la salvación se pierde. Y hay gente que, no, yo creo yo creo que la salvación no se pierde. O no, yo creo que la salvación no se pierde o sí se pierde o lo que tú creas. Y luego y ha leído la Biblia completa. No, pero yo la escuché de John MacArthur, pues tiene que ser verdad, mi hermano. No puedes confiar en ningún hombre. No, nadie puede decir que ha conocido algo si no has leído la Biblia ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Ser como los de Berea. Allá en Hechos 17, ser como los de Berea, que recibían la palabra con toda solicitud, pero luego iban a la Escritura a ver si esto era así. La mayoría de los engaños que hay hoy en las iglesias no vienen todo fuera de la Biblia. El mayor engaño del diablo, las doctrinas que más le funcionan es mezclando mentira con verdad, con un poco o un mucho de verdad, ¿sí? Con un versículo o con 100, ¿sí? Pero dejando siempre una parte afuera. Pero te repito, una de las cosas más admirables de nuestro Dios es que nada le toma desprevenido, es que es totalmente soberano y es que nada le sale de control. ¿Okay? Todos, absolutamente, los engaños que existen, Dios ya nos había advertido en la palabra. Mira, 2 Corintios 2:17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Señor ya nos dice que hay quien va a falsificarnos la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:2
dice, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. El Señor nos previene que también nos van a adulterar la palabra de Dios. Por eso nos manda Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Porque el diablo usa la palabra. El diablo usa la palabra. Ahorita que hablábamos de Mateo 4, las 3 tentaciones que él hizo al Señor, en Mateo 4:6 en particular, esa tentación cuando le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, está mencionando el diablo una parte de la Escritura, el Salmo 91, verso 11 y 12. ¿Te das cuenta? Él sabe usar la Escritura. Él se aprovecha de eso. Tenemos que ser más desconfiados en cualquier cosa. No porque todos lo practiquen, ya es verdad. No porque una iglesia sea grande, es más verdadera. ¿Sí? No porque todos se caigan al piso, nosotros también nos caigamos. Tenemos que consultar con Dios, consultar su palabra. Podríamos estarlo ofendiendo, podríamos estarlo tratando como a un sirviente, podríamos estar haciendo cosas terribles. ¿Sí? Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono aquí en cabina, que ya casi estamos por terminar. Son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y el número de celular mío es 818 252 8607. ¿Ok? Lo que está advirtiéndonos Dios es que hay falsos pastores en nuestras iglesias evangélicas. Y cuando leemos Mateo 7, nos dice que el verdadero y el falso pueden hacer milagros. El verdadero y el falso pueden sanar enfermos. Esa no es la garantía para distinguirlo. El verdadero y el falso pueden echar demonios. Eso no es garantía. La iglesia del verdadero y la iglesia del falso dirán en su fachada, iglesia cristiana, casa de no sé qué, iglesia cristiana, castillo de no sé qué, ¿sí? No, ni modo que una iglesia diga iglesia del diablo, ¿no? El verdadero y el falso le cantan a Dios. El verdadero y el falso predican de un Jesucristo. El verdadero y el falso usan la Biblia, usan versículos de la Biblia. El verdadero y el falso hablan de un Espíritu Santo. El verdadero y el falso hablan de un evangelio. Pero tenemos que tener cuidado. Segunda de Corintios 11:3. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Lo que Él dice, de cómo los distingas. Mira lo que dice en Judas 1:3. Hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Pero mira Judas, que contiendas ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Lo mismo que dijo Pedro, encubiertamente, es decir, en secreto, con engaños, usando la Biblia, vestidos de oveja. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y este es uno de los pasajes de los que te hablaba. Como el Señor, nadie, hermano, Él va delante de todos, hombre. Pero ya nos está diciendo de qué van a hablar. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, abusarán de la gracia. Te hablarán tanto de la gracia. Somos salvos por gracia, entonces no debes de hacer obras. Somos salvos por gracia, entonces ya no debes de hacer nada. Somos salvos por gracia, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Somos salvos por gracia y la salvación no se pierde. Somos salvos por gracia, peques y hagas lo que hagas. Si ya eres cristiano, ya no la pierdes. Pero el Señor está delante de ellos. Eso es libertinaje.
Y eso te van a predicar estos falsos. Mira lo que dice luego, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a nuestro Señor Jesucristo. Esto hay de sobra. Todo el que no reconoce a Jesucristo como Señor, y decir Señor, es decir, Dios, busca en un diccionario lo que significa la palabra Señor. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios. Y hermano, digo, claro que sabemos que hay denominaciones que no reconocen a Jesucristo como Dios. Sin ir más lejos, los testigos de Jehová. Pero adentro del cristianismo es tan triste que muchos cristianos no conozcan quién es Jesucristo, que es Dios mismo, y lo niegan. Pero mira otra vez aquí mismo en Judas. Niegan a Dios, el único soberano, el único soberano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo van a negar su soberanía. Y te repito, hermano, no es que lo hacen abiertamente, sino que lo hacen encubiertamente, exaltando incluso a Cristo. Ese es el engaño. Parece que lo exaltan. Oye, ¿quién manda la enfermedad? No, Jesús no puede mandarla. Jesús es bueno. Jesús es santo. Jesús no manda los males. Al contrario, Jesús está para sanarnos. Jesús solamente hace... Y creen que lo exaltan. Y lo están haciendo pequeño. ¿Sí? Porque es Dios el que tiene control de lo bueno y lo malo. Porque la Biblia enseña que no cae ni un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia enseña, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque la Biblia enseña que de la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Porque Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Porque 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Él es grande, grande, grande. Y ellos creen que lo engrandecen al decir, no, los males vienen del diablo y los bienes vienen de Dios. Y creen que le hacen un bien a Dios, pero es lo que anunció el Señor ahí en Judas. Negarán la soberanía de Dios. Pisotearán la gracia, es decir, puedes hacer lo que quieras, al cabo que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que tú sigues pecando, pero Él ya no ve tu pecado. Él ve a su Hijo Jesucristo. Dios tiene tanta gracia. Cuando Pablo dijo en Romanos 6, seguiremos pecando para que la gracia abunde, de ninguna manera. Santidad, dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Pero te das cuenta cómo el Señor ya lo anunció. Anunció hasta que lo que nos iban a predicar, hermano, es tan grande nuestro Señor. Dice 2 de Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que son los tiempos actuales, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, es decir, estos pastores, conforme a sus propias concupiscencias, que quiere decir deseos como la avaricia, y apartarán de la verdad el oído, es decir, te predicarán otra cosa, pero la verdad no, y se volverán a las fábulas. Cuentos, hermano, cuentos. Huye de iglesias así, donde se para el pastor el domingo y empieza a contar chistes. Huye de ahí donde se para el pastor y empieza a contar cuentos y fábulas. Huye de ahí, hermano, donde empieza a platicar testimonios. Ayer soñé, antier soñé, hoy tuve un sueño. Huye de ahí. Nos hace falta la palabra de Dios, Biblia, fábulas de lo que se ha llenado el cristianismo de fábulas, de cuentos. ¿Has oído aquel cuento tan bien armado del anticristo? El anticristo no está ahorita, dicen ellos. Entonces, ¿quién está haciendo toda esta basura en las iglesias cristianas? No, el anticristo no está, él viene después. ¿Sí? O sea, va a venir, va a firmar un contrato, ¿sí? Primero va a decir que es Cristo y luego la gente le va a creer
y luego va a haber una sola moneda, ¿sí? Y va a haber un nuevo orden mundial, y luego va a entrar al templo, se va a reconstruir el templo, ¿sí? Y ya están poniendo la primera piedra, y ya sacaron el crédito ahí en Afirme ya les dio crédito, fueron a Banamex primero y no se los dio, sí, pero el anticristo, como es hábil, ya lo consiguió. Y luego está poniendo un chip en los brazos de las personas. Y ahí está la gente bien entretenida. Oye, sí es cierto, está tremendo. Oh, y yo he escuchado gente tan valiente, cristianos tan valientes, hermano. Son bien valientes, que no predican a nadie. No, eso que... No, ellos son tan valientes que dicen, cuando venga el anticristo, yo no me voy a poner el chip, porque yo amo a Jesucristo. Ándale pues. Hoy no hacen nada, no predican nada. Están esperando al anticristo para rechazar aquel chip. Y fábulas y cuentos de lo que se nos ha llenado la iglesia. Y la Kitty, no le pongas a tus hijos camisas de la Kitty, porque, ¿sabes por qué no tiene boca? Porque es del diablo. Y las 2 orejitas son los cuernitos. Y tonterías así. Y no tomes Coca o Pepsi, ya no sé qué. Y porque el dueño, ¿sabes por qué vende tanto? Porque le vendió el alma al diablo. Y tontería tras tontería. Tontería tras tontería, fábula tras fábula, y sin palabra nos morimos sin palabra. Despierta, despierta, despierta. Por eso nos tragamos todo, declarar y decretar, y ahí andamos declarando y decretando. Echar demonios, y ahí andamos echando demonios. Tirarnos al piso, y ahí andamos tirándonos al piso. Y todo lo que nos vendan, ¿sí? Hoy maldición en mi familia, hay maldición, sí, porque mi tatarabuelo era asesino, entonces por eso yo soy pobre, ¿verdad? No es porque eres flojo, no, es por eso, ¿verdad? Tantas tonterías, hermano, tan alejados de la palabra de Dios. Un falso maestro siempre trae falsas doctrinas. Las iremos analizando una por una. ¿Sí? Hoy hemos pasado solo por encimita de algunas, pero ¿cómo terminar con ellas, hermano? ¿Cómo terminar si cada vez están sacando y sacando? Y a veces ya no necesitan ni torcerte la Biblia. El pueblo es tan ignorante, que tú ves, puedes dar una vuelta, iglesias que les ofrecen chicles ungidos, que les ofrecen ropa ungida. Y tonterías así. Es decir, hay cristianos que ya ni siquiera los engañan con palabras, los engañan con cualquier cosa. Repite esta oración y serás salvo. Repite esta oración, ¿sí? O quieres tener un milagro, habla al radio. Habla al radio. ¿Necesitas algo? Habla al radio. Ahí está tu milagro. Y luego se nos paran acá personas a ofrecer aceites que sanan, por el amor de Dios. A poner la mano. ¿Qué te duele ahorita, hermano? Pon la mano acá en el radio. Pon la mano acá en el radio. Yo por el micrófono te voy a pasar el espíritu. Pon la otra mano donde te duele. ¿Dónde te duele? Ahí a ser un tumor. Ahorita yo te lo quito. Pon la mano ahí. Pon la mano. Y tumor maldito, yo te mando en el nombre de Jesús. ¿Se le fue? No, aquí tengo la bola. Es que le falta fe. Llámeme cuando tenga más fe. Y a lo mejor le faltó una ofrenda. Le voy a pasar mi número de cuenta para que deposite y el milagro sea más rápido. Y todo nos lo tragamos, ¿sí? Y luego cuando alguien habla cosas como esta o se las dice a su pastor, no toques al ungido. Oye, y luego te llevan acá, ¿no? ¿Te acuerdas los que juzgaron al ungido? Mira lo que le pasó. Pues no toquemos al ungido más. Salgámonos de la iglesia, mejor, como quiera ya no estamos. No puedes, mira Hebreos, no puedes dejar de congregarte, es pecado. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que quedarnos aquí para siempre, ¿no? Y si nos vamos al infierno, pues ya estamos acá condenados. Es imposible, hermano, en una hora hablar de todas las herejías que han metido, ¿sí? Pero precisamente eso es de lo que seguiremos hablando. Otra marca de un falso pastor, y de las que vamos a hablar, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero ya para que lo vayas distinguiendo. De hecho, si tienes un caso, ahí está nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp, porque esta es una marca muy fuerte que está pasando en nuestras iglesias. Hay pastores hoy
que quieren tener control sobre la oveja, un control total, ¿sí? Que les dicen si pueden o no pueden cambiar de trabajo, que les dicen si pueden o no pueden tomar un trabajo, que a los jóvenes, no sé por qué quieren tener dominadas a las ovejas tanto, que a los jóvenes les dicen con quién o no pueden andar de novios, y todo lo hacen según ellos en el nombre de Dios. Hay, hay pastores haciendo esto, hay pastores queriendo que la gente les confiese todo, hasta cosas íntimas. ¿Sí? Están excediendo los límites, muchos de ellos, y la gente está presionada porque creen que vienen de parte de Dios, se los salpican con un verso, ¿no? O dos, se los disfrazan de veras, es para estar orando por ti, es para tener cuidado de ti, y quieren controlar totalmente las mentes incluso de las personas. De esto vamos a ahondar la próxima semana. Si tienes algo que compartirnos, mi correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Mi WhatsApp es el 818-252-8607. Y de esto vamos a hablar, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pero todo se cura leyendo la Biblia, hermano. Todo, no hay engaño que soporte lectura de Biblia. Hoy es el día, hermano. Regresa a la palabra de Dios por tu cuenta. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.